Johann Christoph Friedrich Schiller nació en Weimar en el mes de noviembre de 1759. Schiller, como ya comentamos cuando estuvimos hablando un poco del Sturm und Drang, es autor de infinidad de obras dramáticas, muchas de ellas muy conocidas, como La doncella de Orleans o Guillermo Tell, publicada en 1804. Y de hecho algunas de estas obras están relacionadas con la historia de España, como la titulada Don Carlos, Infante de España, escrita en 1787 y que vemos aquí en una edición de 1802. Schiller fue también autor de diversos trabajos de historia, de algunas traducciones y poemas, así como de algunos de los textos más importantes del pensamiento estético de finales del siglo XVIII, entre ellas las dos obras que vamos a comentar en este módulo, Cálias y Cartas sobre la educación estética del hombre, trabajos ambos que, junto a sus estudios históricos anteriormente mencionados, formarían parte de la preparación de sus clases y de los resultados de sus labores universitarias, sobre todo de las lecciones de estética que impartió en la Universidad de Jena entre 1792 y 1793. Textos a los que me voy a referir aquí en la versión bilingüe alemán y castellano, elaborada por Jaime Feijó y Jorge Seca y publicada en la editorial Antropos en 1990. Schiller era un gran conocedor de la estética prerromántica alemana, sobre todo de los trabajos de Moritz y de Winkelmann, pensador a quien vemos precisamente retratado en esta imagen el último año de su vida, en 1768. Asimismo, Schiller también había analizado muy atentamente los debates y diatribas entre empiristas como Hume o Burke y racionalistas como Baumgarten, Mendelssohn, Wolff, entre otros. No obstante, la formulación de su teoría de la belleza partirá fundamentalmente del pensamiento de Kant. No obstante, y a pesar de ser Kant su punto de partida, se distanciará de él en muchos aspectos, sobre todo porque Schiller creía posible la superación del subjetivismo kantiano y por tanto sí que creía posible o realizable una teoría que fuese capaz de hallar, digamos, los principios de la objetividad de la belleza. Un convencimiento que explícitamente fue expuesto en la correspondencia que Schiller mantuvo con su amigo Gottfried Koehner, jurista en Dresde y grandísimo amante de la filosofía y del teatro, y que vemos aquí retratado por el pintor Anton Graf. Schiller escribirá a Koehner entre el 25 de enero y el 28 de febrero del 93 un conjunto de cartas cuya recopilación se conoce con el nombre de Cálias-Briefe o simplemente Cálias. Como decía anteriormente, Schiller intentará a lo largo de estas cartas establecer objetivamente un concepto de belleza, afirmando de hecho estar convencido de haberlo conseguido en esta carta enviada a Koehner y en la que le confesaba lo siguiente. Creo haber encontrado, decía Schiller, el concepto objetivo de la belleza que se cualifica eo ipso, es decir, por sí mismo, como un principio objetivo del gusto y del que Kant desespera. No obstante, Schiller reconocerá que para ello no era posible prescindir del testimonio de la experiencia, asumiendo que la dificultad de establecer objetivamente un concepto de belleza y de legitimarlo completamente a priori, partiendo de la naturaleza de la razón, es poco menos que insuperable. Es decir, que para Schiller, para la deducción del concepto de belleza, no sería posible prescindir del testimonio de la experiencia. En definitiva, el intento de Schiller no sería otro sino el del desarrollo de una cuarta forma posible para definir lo bello. Como él mismo indica, hasta ese momento, y como hemos ido viendo a lo largo de todo este curso, lo bello se habría explicado o bien de manera objetiva o bien de manera subjetiva. Esto es, o bien de manera sensible subjetiva, sería el caso, por ejemplo, de Burke, de manera racional subjetiva, sería el caso, por ejemplo, de Kant, o de manera racional objetiva, como Baumgarten, Mendelssohn y, dice Schiller, toda la muchedumbre de los amantes de la perfección.
Frente a todas las anteriores, la propuesta de Schiele será la de explicar la belleza desde una perspectiva sensible, objetiva. Veamos a continuación en qué consiste esta forma de definir lo bello. En primer lugar, esta forma acepta de partida algunos presupuestos kantianos. Como punto inicial, Schiele acepta que lo bello ha de placer sin concepto. Así nos dirá que bella es una forma que se explica a sí misma. Explicarse a sí mismo significa, dice Schiele, en este caso, explicarse sin la ayuda de un concepto. A este respecto, Schiele propone un sencillo ejemplo. Un triángulo, dice, se explica a sí mismo, pero solo por medio de un concepto. Por el contrario, dice Schiele, una línea ondulada se explicaría a sí misma, pero sin la mediación de un concepto. Bella, podría decirse entonces, sería aquella forma que no exige ninguna explicación, o bien aquella que se explica sin concepto. Todo lo cual nos conduciría a la siguiente afirmación. Escribe Schiele: la belleza no puede hallarse de ninguna manera en el campo de la razón teórica, pues es absolutamente independiente de los conceptos. Y puesto que hay que buscarla en la familia de la razón, no existiendo al lado de la razón teórica otra que la práctica, habrá que buscarla entonces en el seno de la razón práctica, y es ahí donde la encontraremos. Schiele, evidentemente, sigue aquí una sugerencia propuesta por Kant en su crítica del juicio. En todo caso, y esto es lo que yo creo resulta más importante en su argumentación, es que buscar la definición de lo bello en el seno de la razón práctica supondrá asumir como principio fundamental, y como vamos a ver a continuación, el principio de autodeterminación o de libertad, que es el propio de la razón práctica. Así continuará Schiele. Adoptar la forma de la razón práctica o imitarla significa simplemente no estar determinado desde el exterior, sino por sí mismo, estar determinado de manera autónoma. Esta analogía entre moralidad y belleza que plantea Schiele evidentemente nos lleva, y como adelantaba anteriormente, a ese concepto kantiano de autodeterminación, un concepto sobre el cual se fundamentará el siguiente paralelismo entre moralidad y belleza que propone Schiele. Si autodeterminación de lo racional, dice Schiele, es determinación pura de la razón, esto es moralidad, autodeterminación de lo sensible es determinación pura de la naturaleza, esto es belleza. Esta analogía era ya muy explícita en las primeras cartas a Cohen, en donde la belleza se definía en analogía directa con la moralidad. Intentemos entender esta analogía de la siguiente manera. Si la moralidad es concordancia de una acción con la forma de la voluntad pura, entendiendo por voluntad pura la voluntad determinada simplemente por la forma y por lo tanto determinada de manera autónoma, entonces la analogía de una apariencia con la forma de la voluntad pura o de la libertad es belleza. Es decir, que podríamos concluir que belleza es concordancia de una apariencia con la forma de la voluntad pura o de la libertad. Esto puede ahora resultarnos un poco confuso y difícil de comprender, pero poco a poco iremos viendo que la cosa es mucho más sencilla de lo que parece. Dice Schiele, la belleza no sería otra cosa que libertad en la apariencia. ¿Y qué es esto de libertad en la apariencia? Bueno, pues libertad en la apariencia sería de alguna manera la autodeterminación de un objeto. Decir que la belleza es libertad en la apariencia implicaría simplemente afirmar que es libertad aparecida en el mundo sensible. Insisto en que resulta incuestionable que el establecimiento de esta analogía con la razón práctica se vincula directamente con el principio de autodeterminación kantiano, que para Schiele era el punto más álgido del pensamiento del filósofo de Königsberg. Y siguiendo esta analogía de la belleza con la moralidad, podríamos decir, leyendo a Schiele, que si una acción moral deja de ser moral si se halla motivada por una finalidad, es decir, si una acción deja de ser moral cuando deja de ser totalmente libre,
Es decir, cuando es una acción que no se hace porque uno quiere hacerla, sino porque tiene ciertos intereses en ello, ¿eh? Entonces, un objeto, o de igual manera, o de forma paralela, un objeto para que sea bello no debiera estar motivado por una finalidad inteligible, es decir, que un objeto para ser bello debería ser plenamente libre. Así, como podemos apreciar en este fragmento, dice Schiller, un objeto deja al momento de aparecérsenos libre, tan pronto como descubrimos el principio determinante de su forma en una de ambas causas, ya sea que haya adquirido esa forma por mediación de una fuerza física o de una finalidad inteligible. Pues entonces el principio de determinación, plantea Schiller, no se halla en él sino fuera de él, y ese objeto está tan lejos de ser bello como lo está de ser una acción moral cualquier acción motivada por una finalidad. De modo que, al juzgar estéticamente un objeto, deberíamos juzgarlo independientemente de cualquier fin. Es decir, que para que el juicio de gusto sea enteramente puro, ha de hacerse abstracción absoluta del valor, tanto teórico como práctico, que el objeto bello tiene por sí mismo, de la materia que le da forma y del fin para el que existe. Al juzgarlo estéticamente, solo querríamos saber si aquello que el objeto es, lo es, dice Schiller, por sí mismo. Pues de hecho, para Schiller, a un objeto bello le atribuimos como su mayor mérito precisamente la independencia de cualquier fin y regla, o más bien el aparecer libre de reglas. Veremos luego algunos ejemplos que seguro que ayudan a clarificar estas consideraciones que expuestas así podrían parecer, como decía antes, algo complejas. En cualquier caso, volvamos por un momento a incidir de nuevo en la idea de la autodeterminación en Schiller, recordando estas definiciones que ya comentamos anteriormente. Dice Schiller, si autodeterminación de lo racional es determinación pura de la razón, esto es moralidad, autodeterminación de lo sensible es determinación pura de la naturaleza, esto es belleza. En efecto, es clave para Schiller la contraposición de dos conceptos, el de autonomía y el de heteronomía. El objeto bello ha de ser autónomo, determinado por sí mismo, es decir, que no debe verse afectado de heteronomía, o lo que es lo mismo, el objeto no debe estar determinado exteriormente. De ahí, por ejemplo, que Schiller no estuviera en absoluto de acuerdo con la finalidad moral de las obras de arte, es decir, que la obra se concibiese, por ejemplo, como una moraleja, con una determinada función moral o didáctica, dado que entonces esta obra estaría de alguna manera determinada no por sí misma, sino por algo que es ajeno a ella, es decir, por una finalidad, en este caso moral, etc. Esto lo dejará muy claro en el siguiente párrafo de Callias. Escribe Schiller. Si establecemos que con un objeto dado perseguimos una intención moral, la forma de ese objeto estará determinada por una idea de la razón práctica, es decir, no por sí mismo, y el objeto se verá aquejado de heteronomía. De ahí resulta que la finalidad moral de una obra de arte o de una acción contribuye en tan poco grado a su belleza que ha de ser, antes bien, disimulada en extremo, y ha de aparentar que surge de la naturaleza del objeto de manera completamente libre y espontánea para que ésta, la belleza, no se eche a perder por su causa. Un poeta excusaría en vano la falta de belleza de sus versos si adujera la intención moral de la obra. Pues si bien para Schiller la libertad no puede ser nunca un concepto de la razón teórica, sino que siempre está referido a la razón práctica, no podemos olvidar que lo bello únicamente puede estar referido a éste en cuanto a la forma y no con respecto a la materia, entendiendo que para Schiller la materia es el contenido. Así dice, lo bello está referido siempre a la razón práctica, pero únicamente con respecto a la forma y no con respecto a la materia. De todo ello surgen indudablemente muchas cuestiones, pero una es especialmente importante. ¿Cómo se representa esta carencia de determinación externa? Es decir, ¿cómo se representa la autonomía del objeto? El hecho de que el objeto no esté condicionado exteriormente. Esta es una pregunta central y compleja en Schiller, que además está vinculada al principio kantiano de que nuestro juicio de lo bello, recordad, contiene necesidad y exige el asentimiento general,
algo que solo sería posible si el objeto, según Schiller, nos obliga a observar en él precisamente la cualidad de no estar determinado. Así comenta Schiller a Koena en la carta del 23 de febrero del 93 lo siguiente. Nuestro juicio de lo bello contiene necesidad y exige el asentimiento general. Para ello se requeriría que el objeto mismo, por medio de su carácter objetivo, nos invite, o mejor aún, nos obligue a observar en él la cualidad del no estar determinado exteriormente. Yo creo que con estos ejemplos que vamos a ver ahora, todas estas consideraciones se van a clarificar en gran medida. Son dos ejemplos que pone el propio Schiller. Uno muy simple es el que tiene que ver con los movimientos. Un movimiento pertenece a la naturaleza de un objeto, escribe Schiller, si emana necesariamente del carácter específico o de la forma del objeto. Dice, colóquese un pesado caballo de carga junto a un ligero corcel español. La carga que el primero acostumbra a arrastrar le ha robado naturalidad a sus movimientos, de tal manera que, aunque no lleve un carro del que tirar, camina tan fatigosa y torpemente como si lo llevara. El ligero corcel, por el contrario, no ha sido nunca acostumbrado a aplicar una fuerza mayor de la que él mismo se siente impulsado a exteriorizar al hacer uso de su máxima libertad. Cada uno de sus movimientos es un efecto de su naturaleza abandonada a sí misma. Otro ejemplo muy descriptivo que nos ofrece Schiller tendría que ver con la jardinería. En aquella misma carta podemos leer, dice Schiller, si un jardinero poda un árbol hasta lograr una figura circular, nos disgusta la violencia a la que se lo somete y nos complace ver cómo el árbol, en virtud de su libertad interna, destruye la técnica que se le ha impuesto. La técnica es siempre algo extraño, cuando no surge del objeto mismo, cuando no es idéntica a la entera existencia del objeto, cuando no proviene de su interior, sino que se introduce en el objeto desde el exterior. Por el contrario, dice Schiller, un abedul, un abeto, un álamo, son bellos cuando sus troncos se yerguen esbeltos hacia el cielo, una encina cuando se arquea, y la causa es que ésta prefiere, abandonada a sí misma, la línea curva, y aquellos, por el contrario, la línea recta. Así pues, si la encina, dice Schiller, se mostrara esbelta y el abedul arqueado, ninguno de los dos sería bello, porque su curso delataría entonces un influjo extraño, es decir, heteronomía. De modo que, cuando se pregunta sobre qué árbol elegirá el pintor en sus paisajes, Schiller no duda en responderse. Dice, sin duda aquel que hace uso de la libertad que se le ha otorgado, que por su propia osadía sobresale un tanto, abandona su orden, se vuelve obstinadamente hacia todos los lados. Algo de hecho muy parecido a lo que está diciendo Schiller es lo que planteará Rosenkranz décadas más tarde, cuando en su Estética de lo feo afirme que lo bello es la manifestación sensible de la libertad natural, la manifestación sensible de la libertad natural y espiritual en una totalidad, decía Rosenkranz, armónica. En definitiva, como conclusión de todo ello, el objeto bello es un objeto natural, esto es, que existe por sí mismo y que existe mediante una regla que se ha impuesto a sí mismo. Y con este comentario tenía previsto ya cerrar esta primera parte de las sesiones dedicadas a Schiller, invitándoos a continuar con la segunda parte en donde seguiremos viendo las aportaciones teóricas ya más centradas en el campo del arte contenidas en esta tremenda obra de Schiller que es Callias.